Amén. Siéntense, hermanos, y abran su Biblia. Solamente para ver la cita, no tienen que leerla, porque estas enseñanzas realmente no tienen ningún texto fundamental. Tomamos varias porciones de la palabra para explicar los temas, y hoy vamos a estar hablando del catolicismo, y quiero hacer un pequeño enfoque a todas las personas que profesan esta fe y que nos miran por las redes sociales, particularmente a los contactos que tengo en Facebook que son católicos tradicionales, y sé que algunos miran mis predicaciones, amigos de la infancia, compañeros de primaria, lindas personas que conozco, que hemos pegado la pelota cuando éramos niños y correteado lagartijas. Quiero decirles que a mí me ha tocado en esta hora estar de este lado, del lado de la verdad, del lado de Cristo, y que esta enseñanza no la tomen como un ataque personal a sus vidas, sino como una palabra que les pueda alumbrar y traer entendimiento. Seguramente la palabra será ofensiva para ustedes que profesan la fe católica. En eso no les puedo ayudar, porque la verdad siempre ofenderá y atacará la mentira, y es el propósito: atacar y estripar y arrancar la mentira que Satanás ha formulado en la mente de mucho pueblo que ha sido engañado en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestro continente, con alevosía y ventaja de hombres malvados que llegaron y pusieron esa semilla maldita de incredulidad en el Dios verdadero, aleluya, y los ha mantenido allí en esa maldición por los siglos, aleluya. Como raza hispana que somos, nos duele ver la condición de mucho pueblo vivir en ignorancia. El catolicismo romano, sí, no hay una fecha específica en que se haya fundado, pero sí hay un periodo de la iglesia. Catolicismo romano, sí, ellos creen que están fundamentados en este texto. Lo voy a leer. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Ese es el fundamento mayor que los católicos tienen para reclamar que son la iglesia verdadera, la única iglesia cristiana. ¿Sí? Esta expresión de Jesús vino en respuesta a una pregunta que él les hizo a sus apóstoles cuando les dijo: ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Algunos dijeron Elías, Isaías o Jeremías. En fin, Pedro, iluminado por el poder del Espíritu Santo, entonces dice: eres el Cristo, del Hijo de Dios. Y es cuando Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y como en respuesta a eso, Jesús, ¿sí?, parafraseando el versículo: y como tú has acertado, déjame revelarte otra cosa yo a ti. Déjame decirte una verdad, Pedro, que tú desconoces. Tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre la misma revelación que Pedro le es dada de parte del cielo. Jesucristo está ratificando verdaderamente: yo soy el Hijo de Dios. Y sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús, sobre mi persona, será edificada la iglesia cristiana. Ellos dicen, los católicos, dice: Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, y Pedro fundó la iglesia católica. ¿Sí? Pedro recibió las llaves del reino de Dios y se convirtió en el representante de Cristo y jefe supremo del cristianismo. Desde Pedro hasta la actualidad, los papas han sido sucesores y portadores de la autoridad de Cristo, ordenados por Dios, ordenados divinamente. Es decir, que Dios escogió a Pedro, y luego Pedro, antes de morir, puso a un papa también ordenado por Dios, y hasta hoy en día la iglesia católica reclama que los papas son ordenados por Dios. Eso es lo que ellos creen. Vamos a desglosar este versículo. Aleluya. Dice, primeramente, la palabra para Pedro, ¿sí?, quiere decir literalmente Petros, ¿sí?, en griego, que quiere decir piedra pequeña. Y la palabra que utiliza Cristo en el versículo que acabamos de leer, cuando dijo sobre esta roca, es una peña grande. Son dos palabras
muy diferentes, ¿sí? Piedra y roca. Y si nosotros vamos al castellano, es lo mismo. Una piedra es una piedra que está rodando ahí a la intemperie, al lado del camino, algo que no tiene firmeza, no tiene solidez, no tiene estabilidad, ¿sí? Rebeca predicaba de eso el viernes un poco, ¿sí? De la estabilidad que muchas piedras no tienen, ¿sí? Y una roca es una roca que está metida literalmente en el monte, en la tierra. De hecho, hay montañas rocosas que solo por encima crece superficie natural, un poco de tierra, pero si se dan a la tarea, es más, las pirámides de Teotihuacán en un tiempo fueron montañas de tierra, montes de tierra. Y cuando empezaron a excavar, a limpiar las montañas de tierra, se dieron cuenta que eran unas lindas pirámides con escalinatas, ¿sí? Es una peña es algo que está incrustado allí, una roca que tiene sus raíces en la tierra, ¿sí? Ahora, Pedro reconoció a Cristo como el fundamento, la piedra angular de la iglesia cristiana. Primera de Pedro, ¿sí? 2, 4 al 8, y es el versículo que voy a leer, todos los versículos. Tenme paciencia. Dice: acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creyesen en el precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon. Dice: he venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Esta es la epístola que Pedro, con puño y letra, él escribió, dándole todo el derecho a Jesucristo como la piedra angular, ¿sí? Como la roca, como el cimiento de la iglesia. Entonces no tiene ningún sentido que alguien le quiera adjudicar a Pedro cuando él mismo está adjudicando ese derecho a Cristo en todos estos versículos que nosotros estamos leyendo. Hago un paréntesis: la teología católica es una de las teologías más débiles, hermano, ¿sí? A veces se intimidan con los católicos, pero realmente los argumentos católicos son tan sencillos de derribar, hermanos, porque de una cosa que ellos han levantado encontramos un chorro de versículos, docenas. No así algunas diferencias entre algunas sectas que casi se parecen a la evangélica, donde, híjole, hay solamente una palabra en un versículo, es la que está mal interpretada, y hay mucho debate. ¿Sí? Hace unas semanas enseñamos acerca de la salvación, donde hay argumentos de los dos lados. Pero tratándose de la iglesia católica, hermanos, ellos casi no tienen argumentos. ¿Sí? Por eso en esta enseñanza usted se va a dar cuenta de qué tan fácil es derribar sus creencias de ellos con la Biblia. Y son textos conocidos, inclusive que los recitan los salmistas, que los recitan en un servicio regular, que están allí. ¿Okay? Pablo también reconoció a Jesucristo como fundamento de la iglesia. Y ahí está el versículo, 1 Corintios 3:11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego más abajo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Ahí está cómo la Biblia desmantela las ideas preconcebidas de la iglesia católica tan sencillamente porque son versos, ¿sí?, que están allí literales. A estos versos ni siquiera hay que hacerles un exégesis, hermano. Están tan claros, tan sencillos, que no tenemos que ser unos eruditos de la palabra para entender que es una mentira el hecho de que Pedro sea el fundamento de la iglesia cristiana y como la máxima autoridad. Ahora bien, la iglesia principal durante los primeros años del cristianismo fue Jerusalén y no Roma, como la iglesia católica pretende enseñar. ¿Sí? Dice allí: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Gálatas 2:1. Había un problema ahí de teología, donde algunos judíos querían que se circuncidaran los que se estaban convirtiendo al cristianismo, y Pablo, ¿sí?, con Bernabé, y subieron a Jerusalén a exponer el problema teológico y a discutirlo ante el concilio para llegar a una solución, porque ya estaba la sede, era la base Jerusalén de la primera iglesia cristiana.
Más abajo, y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Se recogían colectas en las iglesias que Pablo en sus viajes misioneros recogía por Europa, parte de Asia y de África, y los llevaban a la iglesia madre que estaba en Jerusalén. Hay más versículos, hermanos, que corroboran que la primera iglesia principal, la iglesia madre del cristianismo, estaba en Jerusalén. Al menos así fue, dicen los estudiosos, hasta el 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, sí, por Tito, destruido el templo. Pero ya para el 70 ya había otras iglesias poderosas, como la de Antioquía, como la de Alejandría, ¿sí? Y otras más en el mundo que estaban a la par de Jerusalén. Entonces, cuando Jerusalén es derrocada, la iglesia es esparcida, ¿sí? Herodes había comenzado esa persecución, ¿sí? Matando a Jacobo, uno de los 12. Entonces empezaron el evangelio se comenzó a propagar por Samaria, por diferentes partes de la tierra. A eso le agregamos los viajes misioneros de Pablo. Entonces otras iglesias fueron floreciendo, y la de Jerusalén de alguna manera fue menguando debido a que el imperio romano se había ensanchado de la iglesia allí. Pero sí había creyentes en Jerusalén, solamente que dejó de ser la madre o la iglesia principal, y la verdad ya no era necesario, porque hubo iglesias muy poderosas. En Alejandría se levantaron teólogos como Panteno, que fundó la Universidad de Alejandría. Le siguió Clemente, Orígenes. Todos estos hombres son reconocidísimos teólogos de la palabra del Señor. Ireneo en Asia Menor, y luego Tertuliano en África. Todos estos nombres que estoy mencionando, su literatura ustedes la pueden conseguir en bibliotecas. Los libros de ellos están allí, lo que ellos escribieron, sus puntos de vista acerca de la salvación, acerca de todos los temas teológicos. Y todos estos hombres que acabo de mencionar no fueron apóstoles, no fueron discípulos, fueron amantes de Cristo, estudiosos de la verdad. Y como donde hay gente estudiosa que gusta de la verdad y escudriña la verdad, 1, 2, esa iglesia, no importa que esté en África, en Asia, en la China, en Jerusalén, será una iglesia poderosa. Por eso la iglesia de Alejandría, la iglesia de Asia y el norte de África fueron iglesias poderosas. ¿Por qué? No por el dominio que tenían realmente en contra del gobierno o factores externos, sino que tenían hombres que amaban la verdad y la justicia de Dios, y se dieron a la tarea de escudriñar la bendita palabra del Señor, a tal punto que eran potencias eclesiásticamente hablando. ¿Ok? Pero voy a hacer un paréntesis y quiero ampliar más acerca del fundamento que ellos ponen, ¿sí?, acerca del origen de la iglesia católica. Bueno, si Pedro no fue el que propulsó o el que fundó la iglesia cristiana, entonces ¿dónde comienza la iglesia católica? Perdón, ¿dónde comienza? Tenemos que hacer un relato desde que Cristo muere, asciende, viene el Pentecostés, y los 12 son llenados de su espíritu, comienzan a predicar en Jerusalén, el evangelio se comienza a propagar. Nerón comienza la persecución, por ahí por el 66, empieza a matar a muchos cristianos, a ponerlos como antorchas vivas en sus jardines, a aventarlos al foso de los leones. Y después de Nerón, muchos emperadores tenían por costumbre matar a los cristianos de diferentes formas, hermano. Las formas más horripilantes para matar a los cristianos, ¿sí?, que usted se puede imaginar, las practicaban en contra de la primera iglesia. Eso ocasionó que la iglesia fuese una iglesia consagrada, santa en extremo, porque el meterte al cristianismo, la gente estaba sabida de que iba a perder su vida. Hoy mucha gente nos metemos al cristianismo porque éramos drogadictos, alcohólicos, porque alguien tenía un tumor en la cabeza y quería ser sanado, simplemente porque estábamos deprimidos. Es decir, había una necesidad personal. Antes no, en la primera iglesia era un amor genuino por servir a Dios, porque ponían su vida de por medio. No se acercaban ahí donde estaban los cristianos en las catacumbas ahí reunidos para ver si me quitaba el dolor de cabeza, porque habían escuchado del evangelio y el evangelio los había impactado. No solamente la palabra que predicaban, sino los predicadores impactaban a los fieles, porque los predicadores estaban siendo muertos o aniquilados. Entonces esto era un impacto doble: escuchar la palabra escrita
y el testimonio de los predicadores siempre será un impacto doble. Por eso los que predicamos, los testimonios de los predicadores, aleluya, son testimonios, híjole, hermano, que tenemos que andar en ocasiones, tenemos que cuidarnos hasta de reírnos en una fiesta, porque ya se nos tacha de que hemos perdido la santidad. Sí, a los predicadores no se les permite. Teníamos un programa en la televisión, hago un paréntesis, no sé si se recuerdan, hace como 10 años, y una mujer llamó para insultarnos a Francisco, a otro hermano y a su servidor. Nos acusó de ser poco hombres. Se me acusó, yo tengo escasez de cejas, así nací. La señora empezó a decir que yo me depilaba la ceja y que nos pintábamos los ojos para salir en la televisión. Nos llamó hijos del diablo. Ahí está su pastor, pregúntele. Nos tachó de todo, ¿sí? Criticó nuestra vestimenta, criticó la vaselina que traigo en estos momentos, ¿sí? Pues yo no sé cómo los cristianos tienen que andar despeinados o con el cabello reseco. Hermano, entonces estoy ampliando el punto de que los predicadores, si se les exige demasiado, está bien o está mal, ya nos tocó ser predicadores, nos vamos a aguantar. Pero en este caso de la primera iglesia, ¿sí? Los predicadores estaban siendo muertos. Comenzaron con Jacobo, comenzaron con Esteban, y la lista fue creciendo, ¿sí? Entonces todos los que se metían al cristianismo eran muertos, y esta fue la tónica, esta fue la secuencia por los primeros 3 siglos. En el 312, un hombre llamado Constantino, un emperador romano, toma el poder, y entonces comenzó a parar las persecuciones. Y en el 313 después de Cristo, oficialmente, ¿sí?, proclamó que a los cristianos no se les tocaba ni un pelo, y aquellos que atentaran contra los cristianos, ahora ellos iban a ser los linchados, los quemados y los muertos. De repente las cosas se cambiaron. Y en el 324 después de Cristo, la iglesia, la religión cristiana fue proclamada iglesia oficial de todo el mundo. Alguien puede decir, wow, qué bien. No, hermanos, esta fue la peor tragedia para la iglesia cristiana. El hecho de que Constantino parase la persecución. Este hombre comenzó a abrir las puertas para que entonces cualquier pelele se hiciera cristiano. Hombres malvados que querían puestos, que querían calmar sus conciencias, comenzaron a acudir a los templos. Se restauraron las iglesias que habían sido derribadas por los anteriores gobernantes, los emperadores romanos. Muchos templos empezaron a abrir. Pero aquí viene la tragedia de la iglesia cristiana. Venían los paganos, no se les predicaba ya con ahínco, ya no había predicadores consagrados que pelearan por la verdad como lo había al principio. Venían los paganos, se convertían y debajo del brazo traían su cuadrito, llegaban y lo colgaban y lo comenzaban a adorar. Cambiaron la adoración a Venus, y ahora dijeron la iglesia cristiana, no, pues ahora vamos a adorar a la mamá de Jesús, a María. Empezaron a llenar de imágenes. Estoy hablando del 405, por primera vez se adoró a María, según los registros. Antes ya se había promovido el culto, pero oficialmente en el 405 después de Cristo, la iglesia cristiana comenzó a dar devoción a la Virgen María hasta hoy en día. Entonces muchas prácticas paganas se abrieron a partir de que la persecución se termina, la santidad, lo genuino se fue al olvido. Sí, ahora la integridad física era más importante. Nadie nos toca, todos podemos ser cristianos, no hay problema. Constantino, la iglesia y el Estado se iban unificando a tal punto que Constantino gobernaba la iglesia y gobernaba también el Estado. Entonces, si tenemos que encontrar un origen de la iglesia católica, tenemos que hablar de este periodo donde Constantino en el 312 comenzó a gobernar como emperador, del 300 al 400, y ha sido transitorio la manera como la iglesia cristiana se fue degradando, se fue corrompiendo. Pero fue en el siglo tercero, en el 302, cuando Constantino abrió la puerta para la decadencia cristiana, y a partir de allí, ¿sí?, los emperadores comenzaron a reclamar a Roma como la sede principal de la iglesia cristiana, que tenía el poder del Estado y que tenía el poder de la religión. Aleluya. Ahora bien, Pedro no fue el primer papa, porque esto los católicos es lo que alegan también, ¿sí? A diferencia del papa, estas 4 secciones en letras rojas es lo que el papa reclama
Y Pedro nunca lo reclamó. Si Pedro era el antecesor de los papas y el que de alguna manera dio sucesión para que los papas siguieran, Pedro nunca buscó gloria o ser reconocido como el más grande. Ahí está el versículo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué vemos hoy cuando llega Papa a México? O el papá, o el papa. ¿Sí? ¿Qué vemos en nuestros países aborígenes? ¿Qué vemos en la India cuando va este personaje? Vemos a gente inclinándose, reverenciándole, besándole un anillo que lleva en el dedo, ¿sí? Algunos se tiran al suelo. ¿Y qué hace este hombre? ¿Sí? Pues toma la gloria que la gente le da, las ovaciones. Le han hecho un vehículo, el papamóvil, y va él, ¿sí?, levantado por todo lo alto, recibiendo las ovaciones. ¿Se recuerdan lo que pasó con un hombre que quiso recibir ovaciones en el Nuevo Testamento llamado Herodes? Cuando promulgó un discurso, se vistió con unos trajes brillantes, aleluya, y la gente comenzó a proclamar voz de Dios y no de hombre, y Herodes no hizo nada para apaciguar la euforia de la gente. Al momento dice la Biblia que fue herido de parte de Dios y fue comido por gusanos. ¿Por qué? Porque solamente hay uno digno de que se le dé la gloria, las ovaciones a su paso. Ese fue Cristo en la entrada triunfante, cuando iba en un asno humildemente, aleluya, y la gente le cantaba: Hosana, Hosana al hijo de David, aleluya. Y la gente le tiraba sus mantos para que siguiera caminando, y Jesucristo, aleluya, recibió la gloria y la adoración, porque es el único digno de recibir las ovaciones y la alabanza de un pueblo o de una ciudad o de un continente. Mi alma te alaba. Entonces, definitivamente, Pedro, si no tenía rasgos de que le gustase la jactancia de recibir la gloria, Pedro no profesó poder perdonar pecados, ¿sí? Hoy en día no solamente el Papa, los sacerdotes también profesan, católicos, que pueden perdonar, porque van y se confiesan, tus pecados te son perdonados, ya te puedes ir, eres limpio. Por el contrario, Pedro dijo: arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro lo está remitiendo a Dios, ¿sí? Simón el mago quería comprar el don. Llegó Pedro, Juan, miraba a Felipe imponiendo manos, la gente era llena del Espíritu Santo. Simón el mago dijo: wow, yo quiero de eso. ¿Cuánto cuesta tener la unción del Espíritu Santo? Yo quiero cosas extraordinarias en mi vida. Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, aleluya, arrepiéntete, ¿sí? Entonces Pedro lo está remitiendo con el único que puede perdonar pecados. Pedro era un simple predicador, sencillo y sometido a la iglesia, ¿sí? Él no era el mandamás, él se sometía a la iglesia, a los que estaban en Jerusalén, a los otros apóstoles. Ok, dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Lo enviaron, le dijeron: tú vas a ir allá. Y Pedro dijo: yo voy porque soy un predicador. No vemos a Pedro dando orden: yo aquí me quedo, soy el papa, el mandamás de la primera iglesia, vayan ustedes. Porque acuérdense que Jesucristo dijo que sobre mí iba a fundar la iglesia. No, Pedro nunca lo entendió así, ¿sí? Jamás. Luego dice: el concilio de Jerusalén fue precedido por Jacobo y no por Pedro. Dice el texto: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. No puedo escribir más versículos por cuestiones de espacio y de tiempo, pero la historia allí es que vinieron a ver el concilio, y Bernabé y Pablo les contaron de las grandes maravillas que yo estaba haciendo. Cuando hablaron, Jacobo, que presidía el concilio, se paró y les dio una palabra, porque estaban allí todo el concilio, todos los ancianos reunidos, pero Jacobo fue el que levantó la voz. No es el único versículo donde Jacobo toma la batuta, la iniciativa. Por eso los estudiosos acreditan a Jacobo como el jefe del concilio en Jerusalén. Aleluya. Vamos a hablar un poco acerca del sacerdocio católico. Es lo que dice la Iglesia Católica. Ellos han nombrado a sus sacerdotes mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes pueden vivir en pecado siempre y cuando sus intenciones sean buenas. En 1123 se estableció la norma oficial que sus sacerdotes no debían casarse. Vamos a ver la Biblia. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo
2, 5. Con ese solo versículo derribamos esa herejía de que los sacerdotes nos pueden conectar con Dios, o a los católicos, ¿verdad? Los sacerdotes los pueden conectar con el Dios Todopoderoso. Seguimos leyendo. Número 2. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pregunto, ¿habrá un sacerdote católico con estas características? Repito, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por supuesto que no. Hebreos 7:26. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran casados. Ahí está el versículo. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Y el sacerdocio era hereditario. Los sacerdotes tenían hijos, los consagraban, les echaban aceite, morían los sacerdotes viejos. Una nueva generación de los hijos, de los nietos de los sacerdotes, ¿sí?, de los levitas, fue de generación en generación, era hereditario. Pero todos tenían hijos y sus descendencias ejercían el sacerdocio, aleluya, entre el pueblo y Dios. Pero una vez, dice Hebreos, que vino Cristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, ese sacerdocio ha sido destituido ya, ha sido quitado, ha sido arrancado. Un sacerdocio imperfecto, porque tenemos el sacerdocio, aleluya, de Cristo, aleluya, que nos acerca al tono de la gracia, y no necesitamos de hombres imperfectos para acercarnos a Dios. En la iglesia apostólica, los obispos o ancianos, ya hablando del Nuevo Testamento, también eran casados. Porque ahí está la cita bíblica, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Más abajo, el prohibir casarse es doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4, 1, 13. Pablo habla que si alguien no se va a casar, tiene que ser porque Dios le ha dado ese don, ¿sí?, de parte del cielo. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. Eso lo podemos entender de una manera o de varias maneras. No es bueno, ¿por qué? Porque se iba a aburrir, necesita alguien con quien platicar, no sé, necesitaba a quien le cocinara el café. Bueno, la compañía, la convivencia es parte, seguramente, lo que Dios miró en la necesidad de Adán al ponerle una pareja. Pero Dios, que todo lo conoce y que formó al hombre, supo que puso otras necesidades igualmente importantes. ¿Como cuáles? Quiero ser claro: el área sexual, ¿sí? Esa es una necesidad que Dios puso y depositó, y es nata. Me dijo un predicador de toda una vida, ¿sí?, y he leído la biografía de todos los predicadores más consagrados. Puede arrancar el vicio, puede arrancar muchas cosas, aleluya. Pero lo que el Espíritu Santo nunca va a arrancar de un predicador, por más santo que sea, es el deseo sexual, porque de otra manera contradeciría la norma natural de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso los cristianos y los niños tenemos que andar con cuidado, aleluya, porque eso es algo nato que está allí, aleluya. Y hablando con unos hombres de Dios de larga trayectoria, un día uno se me acercó con más de 50 años de predicar y me dijo: mi hijito, cuídate, que puedes estar orando 40 días y 40 noches, y cuando te levantes, aleluya, el deseo sexual estará allí. Porque es tan importante como el comer, ¿sí?, como el alimentar tu vientre. Son necesidades. Y seguramente cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, Él sabía que el hombre de alguna manera tenía que canalizar este deseo. Y lo que Dios estaba evitando era que el hombre no se pervirtiera. No es bueno que el hombre esté solo, que los muchachos, aleluya, piensen en casarse, porque se pueden pervertir, aleluya. ¿Y qué estamos viendo en la iglesia católica? ¿Qué estamos viendo en muchos pastores? Perversión. Y unos no meramente porque estén solos, aleluya, sino por malvados, por carnales, aleluya. En el caso de los católicos, porque están solos. Hoy a la iglesia católica también la voy a llevar un poco. Pero los pastores casados, los predicadores casados, los evangélicos que tienen la verdad y tienen sus esposas. Digo, no justificamos lo que hacen los sacerdotes en su necesidad, ¿sí? Homofóbicos o niños se han descubierto. En algunas catedrales de Latinoamérica han encontrado fetos en las paredes
docenas de fetos que tenían sus relaciones con monjas. Yo sé que es fuerte lo que estoy hablando, pero tengo argumentos y le puedo pasar las fuentes de mi información, fuentes dignas de confianza. ¿Sí? Encerraban a las monjas y ahí mismo mataban a las monjas después de que las usaban como objetos sexuales. ¿Sí? Como quedaban embarazadas, supongo yo, porque el método anticonceptivo no funcionaba o no estaba a la moda como hoy, pues los fetos eran enterrados en frascos, ¿sí? Vueltos en trapos, y llenaban las paredes de los conventos con fetos. Cuando demolieron, es más, la Iglesia Católica fue expulsada de algunos países cuando el gobierno tuvo que entrar el ejército para sacar a la Iglesia Católica, cuando se dieron cuenta de sus atrocidades. Qué terrible, hermano. No es bueno, ¿sí?, que la Iglesia Católica restrinja a sus sacerdotes de gozar de un privilegio que Dios les ha dado al hombre: gozar de su pareja, procrear hijos, porque es el mandato de Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco acerca del purgatorio. Hoy solamente voy a tocar las más populares, las doctrinas más populares. Hay muchas, hermano, docenas de dogmas. Dice: los católicos que mueren van al purgatorio, lugar de tormento, para purgar sus pecados, y de ahí van al cielo. Es decir, pasan una pequeña estancia ahí. Los familiares o amigos pueden pagar para realizar algunas misas y así acortar el tiempo de sufrimiento en el purgatorio. ¿Sí? Esto viene desde los primeros siglos, porque recordemos, como les dije, que la iglesia estaba unida con el Estado. Entonces todos los fondos que entraban a la iglesia, el Estado también gozaba de esos fondos, y muchos querían entrar al clero porque se les daba casas, se les daba grandes beneficios, casi como los políticos. Bueno, de hecho eran políticos también. Se ha dado cuenta que en el Senado de México pasan los reportajes, están los diputados con los pies arriba, durmiendo, ¿sí?, gozando grandes sumas de dinero. Pues es exactamente en los primeros siglos. El clero ya practicaba estos abusos con el pueblo y con la iglesia. ¿De dónde sacaban el dinero? Del engaño, de las misas, de las indulgencias. Eran miles, millones, ¿sí?, que Roma comenzaba a recopilar para tener a gente pudiente gozando de salarios, sacerdotes, políticos, toda una gama de gente malvada, ¿sí?, que chupaba al pueblo, ¿sí?, como los zancudos, le sacaba la sangre, le sacaba hasta el último peso en el engaño. Ya mero, faltan 3 días para que tu familiar ya está allá con Cristo, aleluya, está allá en el cielo, aleluya. Es que era un poco tremendo, tienes que pagarle más misas, échale más plata, porque está ahí en el purgatorio un poquito atorado. Imagínese, hermano, qué terrible. Eso está hasta el día de hoy, está vigente. ¿Qué dice la Biblia de los que mueren? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No los muertos que están en el purgatorio y se les ha pagado una manda o una misa para que salgan de ahí y estén con Cristo. Los muertos en Cristo, aleluya, estén donde estén, aleluya, que en los estudiosos bíblicos geográficamente no sabemos dónde están los muertos o las almas. No hay un lugar, ¿sí?, geográficamente hablando. Como sabemos dónde está México, está al sur de Texas. Sí, no sabemos dónde está el infierno, dónde está el paraíso, pero sabemos que existen estos lugares. Sabemos que Jesucristo fue allá a preparar morada para cada uno de nosotros, para donde Él esté, nosotros también podamos estar, aleluya, lo dice la Biblia. Y para eso no hay que pagar dinero o una misa, simple y sencillamente hay que abrazar la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados, aleluya, y caminar por el camino de rectitud. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la Virgen María un poco, ahí en el párrafo blanco. No todo va a ser doctrina, quiero aplicar un poco la enseñanza al día de hoy para ser justos también a la iglesia evangélica. Ellos dicen que es la Madre de Dios, Reina del cielo, abogada nuestra, nacida milagrosamente, sí, por la Inmaculada Concepción, Inmaculada y Santa, siempre virgen, sin mancha de pecado, defensora nuestra ante su Hijo, esposa de Dios, mediadora de toda la gracia,
corredentora. Esta es una de las abominaciones más terribles, corredentora de la humanidad, madre de la iglesia. Después de su muerte resucitó. Dios la llevó al cielo corporalmente para ser la reina de hombres y de ángeles. ¿Okay? Todas estas mentiras se las colgaron del cuello a la madre de Jesús. Vamos a contradecir un poco aquí con la Biblia todo esto. Ahí arriba dice, hablando de Cristo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No hay genealogía en la persona de Cristo, simplemente porque Jesucristo no es un ser creado. Él es el principio, Él es el del fin, aleluya. Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él y en Él fueron formadas, sean tronos, principados, dominios, aleluya. Todo lo visible y lo invisible por Él fue formado, y en Él se sostiene todo el universo. Mi alma te alaba. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no necesitamos más abogado más que a Cristo. No necesitamos que María venga y abogue por nosotros. Él es el abogado de abogados. Él es el abogado que cuando estemos delante de Dios ahí en el trono, Jesucristo estará presente, aleluya, probando lo que estuvieron con Él para entrar a la morada celestial. Porque Él, aleluya, no pierde un solo caso, aleluya. Los que creen en Él, los que se arrepienten, creen en su sangre, aleluya, Él pelea por ellos, aleluya. Nuestro abogado nos va a meter al cielo, aleluya, con todo el derecho que su sangre le dio en la cruz del Calvario, aleluya, porque fueron sus manos, fueron sus pies, fue su corona de espinas, aleluya, fue el costado atravesado, y no fue María la que pagó el precio en la cruz del Calvario. María estaba llorando a los pies de Cristo, dice la Biblia, cuando Él estaba siendo crucificado, aleluya, impotente, incapaz de mover un dedo por su hijo. Y Jesús todavía les dice, hey mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? No lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por sus propios hijos. Es decir, yo soy el Hijo de Dios, ustedes son los pecadores. Y allí estaba María. Preocúpense de su salvación. Yo tengo un lugar allá en el cielo. Yo vine del cielo. Yo estuve en esa gloria con mi Padre desde el principio, pero ustedes son terrenales. Y en ese grupo, lo que Jesús le está hablando, allí estaba su madre. Cuando dicen, no lloren por mí, preocúpense por ustedes. Jesús le está diciendo a su madre, preocúpate por ti, María. Gloria a Dios. Qué tremenda la palabra. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, no siempre fue virgen, ¿sí? Aun y cuando el concebir a Jesús fuera del Espíritu Santo, ¿sí? Obviamente lo concibió como conciben todas las mujeres, y después procreó o tuvo más hijos, ¿sí? Ahí está la prueba. De hecho, uno de los hermanos de Jesús, Jacobo, aleluya, precisamente él fue jefe del concilio del que hablaba hace rato. Era el hermano de Jesús, porque el primer Jacobo lo mataron, sí, temprano, lo mató Herodes a espada. Jacobo, que era miembro de los 12. El otro Jacobo, el que fue el líder del concilio, fue Jacobo o Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Mi alma te alaba, era hermano de Jesús. Letra D. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando o contradiciendo de que María es corredentora. Es decir, ahora resulta que en mi conversión y con el asunto de borrar mis pecados, María también tiene parte, ¿sí? Y la Biblia es específica. Solamente había uno digno de morir por nosotros, uno puro, sin mancha, aleluya, haciendo también armonía con lo que en el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser perfecto para que el sacrificio tuviera validez. Y en este caso solamente Jesucristo podía ¿sí? cumplir estos requisitos: la perfección, la santidad y la pureza. Y solamente hay un redentor, aleluya. Decir que María es corredentora, como que ayuda en la redención de los pecados del mundo, es una de las blasfemias, si no es que la más grande, aleluya, en contra de la obra y del trabajo de Cristo en la cruz del Calvario. Imagínense que de repente le digamos a mi hermano Joel: vente a Benecer a las 10 de la noche porque necesito un tambor del santuario, aleluya.
Y resulta que al entrar ahí a la puerta, una bola de bandidos tupieron a golpes al hermano Joel, lo dejaron casi muerto, lo arrastraron, lo aventaron al diche, le aventaron piedras y alguien lo encontró y vamos a verlo al hospital. Y de repente ahí está Isaí a su lado y yo llego y los miro los dos. ¿Qué pasó, Isaí? Ay, hermano, si hubiera visto, nos dieron una noche y todo por el tambor que usted nos encargó. Y se levanta y dice, pero mira, aquí está el tambor que nos encargó. ¿Verdad, Joel, que nos dieron duro anoche? Excuse me, ¿nos dieron? Está tomando un crédito que vino producto de un martirio, hermano, de una obra gloriosa de Cristo. Se la están quitando y le están dando crédito. ¿Dónde está el sufrimiento del Cordero Pascual? Su espalda maltratada, ¿sí? Le arrancaron la barba, lo bofetearon, lo escupieron, lo desnudaron. Creo que lo más terrible, lo más vergonzoso para un ser humano adulto es que tu desnudez quede al descubierto de los de tu casa. Imagínate, de tus conocidos, de una multitud. Nosotros no pensamos en los detalles, hermano, pero la afrenta de que alguien mire tu desnudez. Un hombre adulto, digo, con los niños no hay problema, los encueramos, van al río, se brincan y hasta se miran graciosos. Pero un adulto, como lo fue Jesús, desnudo. Hoy nos imaginamos a Jesús crucificado como nos lo pinta la historia, con un trapo atravesado, pero la Biblia dice que le desnudaron. Terrible, hermano. Y todo lo que pasó para que de la noche a la mañana, ¿sí?, vengan y le den crédito a María. Mas el Dios de toda gracia, Él es el que imparte gracia a la iglesia. Él es el que imparte gracia al perdido para arrepentimiento. Pero dice la Iglesia Católica que María también, ¿sí?, tiene o puede dar gracia. Dice que es mediadora de toda la gracia. Es decir, que María puede decirle a Jesús, oye, hijo, mira qué indulgente, dale de tu gracia. Y Jesús dice, bueno, pues como tú eres mi madre, le voy a dar gracia. Y luego viene María, mira, ahí está Carlitos, hay que hacerlo predicador, hijo. Como Jesús no conoce, ¿verdad? Él está allá en ignorancia, ¿sí? Él no sabe lo que está pasando con los seres humanos, ¿sí? ¿Verdad que sí? Él no conoce mis necesidades. Él está ocupado allá solamente recibiendo la alabanza. Tiene que venir María a hacerle saber las necesidades de la gente, porque Jesús, pues él es ignorante de lo que pasa. Bueno, con esta teoría ponen a Jesús como ignorante, ¿sí? Jesús no necesita que María venga y le hable de mí, porque Jesús me formó en el vientre de mi madre. Él me conoce, Él me llamó, y cuando me perdí, Él me alcanzó con su sangre y me puso, aleluya, en el camino de salvación, aleluya. No necesitamos a María, ¿sí?, para que le diga a Jesús, aleluya, que estoy pasando por un tremendo dolor, aleluya, que he sido diagnosticado con enfermedad de muerte. Porque Jesús nos hizo, Jesús conoce, no pasa desapercibido, aleluya, ni un pelo de nuestra cabeza, aleluya. Todo lo que se mueve, aún el microbio más insignificante, está al foco, a la luz de nuestro Redentor y Hacedor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. No necesitamos intermedios. Jesucristo no necesita mandaderos, aleluya, porque Él los tiene y los tiene allá en el cielo consigo, que son a los ángeles que obedecen a la voz de sus preceptos, aleluya. Y todo lo que los ángeles hacen, lo hacen perfecto, porque viven en la santidad del mismo que está en el trono, aleluya. No necesita ningún mortal aquí en la tierra para cumplir sus propósitos. Solamente a la iglesia cristiana, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, de alguna manera somos sus obreros para edificación del cuerpo. Mi alma te alaba. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Refutando la idea de que Cristo Dios llevó a María allá al cielo corporalmente para ser reina de ángeles y de hombres, es decir, allá en la santidad y aquí en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este versículo que dice que Jesucristo es el único digno allá en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Quieren poner allá a María en el cielo, allá no hay lugar para María porque solamente hay uno digno. Pueden poner a María debajo de la tierra, ahí también el único digno es Cristo, aleluya. La puedes llevar al infierno, aleluya, aún allí Cristo llegó hasta el profundo del infierno, aleluya. No hay un lugar
donde a Jesucristo no se lleve la gloria. Mi alma te alaba. Él es el único digno de gloria. Nadie puede usurpar su trono. Mientras haya universo que recorrer, cada rincón le pertenece al Cristo de la gloria. Mi alma te alaba. Oh, gloria al Señor. Qué tremendo es la mentira cuando la gente no toma el cuidado de escudriñar un poquito la palabra del Señor. Voy a terminar un poquito con los dogmas de la Iglesia Católica. ¿Sí? He hablado de los más populares y podríamos hacer varias clases de los menores, pero a mi criterio encuentro estos los más ofensivos, ¿sí? Que atentan contra la vida de la gente, ¿sí? Porque el objetivo primordial del enemigo de nuestras almas es que no estemos con Dios. Y estos dogmas que yo he expuesto en esta mañana tienen a millones en Latinoamérica, en Europa, apartados de Dios porque están siguiendo estos dogmas. Cuando se liberten de estos dogmas, ¿sí? Y tomen la palabra que hemos expuesto en esta mañana, ellos pueden decir y cantar victoria que tienen un lugar con Cristo, porque hemos expuesto que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Hay un fenómeno, hablando a la iglesia evangélica, que yo he notado cuando comencé a ir a una iglesia allá en el pueblo, porque mi madre me llevaba muy pequeño, nada que ver con una fe, solamente iba a dormirme, ¿sí? Y a ver como 2 o 3 cantos de la alabanza. Pero desde entonces, y ahora que ya estoy en la iglesia, yo he notado que hay un cierto trato de la iglesia evangélica hacia la iglesia católica, ¿sí? No voy a hablar del trato de la iglesia católica hacia los evangélicos porque no me corresponde a mí, porque yo soy parte de la iglesia evangélica. Yo voy a hablar de aquí adentro a nosotros, porque soy parte de ese grupo, ¿sí? Y nosotros somos parte de ese grupo. Y una de las cosas que yo he visto, tal vez no con palabras, de que el evangélico tiende a ver al católico como su enemigo, la iglesia católica, como enemigos de la iglesia evangélica, ¿sí? En muchas cosas. Y he visto como muchos pastores, como muchos predicadores, muchos creyentes se jactan y se ensanchan sobre los católicos, sobre la iglesia católica. En una exposición como lo que acabo de hacer de hoy, puede parecer como que me estoy ensanchando, pero estoy leyendo y recalcando, ¿sí?, los textos bíblicos con diferentes tonos de voz. Y eso se puede oír como que estoy enojado. No, simplemente que cuando recito la palabra algo pasa dentro de mí. Y yo no puedo decir que Cristo es grande, aleluya, entre labios, aleluya. Cuando yo digo que Cristo es grande, yo abro mi galillo, mi garganta y digo: Cristo es grande, mi alma te alaba. Porque es una expresión digna de mencionarla y decirla no solamente con tu lengua, no solamente con tus labios, sino con tus entrañas, aleluya, mi alma te alaba. Y decir que es el único digno de gloria y honra, Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Pero no estamos enojados. Es que la experiencia de haber conocido a Dios, aleluya, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y no nos lo queremos dar de muy santos, pero Cristo se ha metido en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, aleluya. Cuando miramos a nuestros feligreses que comparten otra fe, aleluya, no sentimos desprecio por ellos, no los menospreciamos, aleluya. Sentimos un compungimiento, un dolor, una tristeza, y estamos siendo sinceros. Y Dios sabe que no me quiero congraciar ni con los católicos ni con ninguna otra creencia, aleluya, porque mi compromiso primeramente es con Dios y no con ninguna denominación, ni siquiera con la evangélica a la que pertenezco. Mi alma te alaba. Tengo un compromiso con Dios y con la palabra escrita. Mi alma te alaba. Con ningún concilio, con ningún pastor, aleluya, gloria a Dios. Y necesitamos gente que predique la verdad con el compromiso de la palabra de Dios, olvidándose de que son pentecostales, de que son solo Jesús, de que estos danzan, de que aquellos no se mueven. Olvidémonos de cosas y prediquemos a Cristo. Mi alma te alaba. Si hemos de ayudar a los católicos, será predicándoles a Cristo. Mi alma te alaba. Diciéndoles, aleluya, que Él murió, que Él resucitó y que Él les ama. Mi alma te alaba. Pero la iglesia católica se ha formulado
argumentos en su mente y se aíslan. Caemos en la actitud que tuvo Pedro, de hipocresía, que les predicaba de salvación. No, ya Cristo ya vino, ya murió. Y cuando vinieron los judíos, se empezó a sentar a comer con los de la tradición, aleluya. Y vino Pablo y dijo: hey, ¿qué te pasa? Tremendo, no seas hipócrita. Si tú predicas que Cristo te ha lavado con la sangre, actúa como tal. No te separes, no te aísles, no te sientes con los tuyos. Ve y comparte las nuevas de salvación. Mi alma te alaba. Y lo reprendió públicamente. Es que se nos ha enseñado que lo que practican, malinterpretamos de que el mundo nos puede contaminar. Y en ocasiones los cristianos en la mesa de lonche del trabajo, si hay católicos, están comiendo en su carro su lonche porque no se quieren sentar con católicos. Los he conocido. Y también he reprendido a 2, 3 en el trabajo por hipócritas. Siéntate a comer donde tengas que comer, aleluya, porque es el ejemplo que Cristo nos puso a nosotros. Cristo hizo, no solamente se sentó ahí casualmente porque le tocó. Le prepararon un banquete. Los publicanos, las lacras de la sociedad, le dieron una cita, le extendieron una invitación, aleluya. Y Cristo fue y se sentó allí y fue grande bendición. Mi alma te alaba. Yo no estoy hablando de que tienes que ir al baile ni a tomar cerveza, porque es la excusa barata que pone la iglesia evangélica. Ay, no vamos a contaminarnos con el mundo. Pero en ocasiones son reuniones casuales, ¿sí? Que te toca estar allí con católicos, en el trabajo, en el medio, en la carnicería, ¿sí? Te tocó tener una abuela católica y te está haciendo pues, ve y cómete las pupusas con la abuela. No vas a perder tu salvación porque es católica. ¡Qué ignorancia! Entonces tenemos a una iglesia reprimida, ¿sí? Ay, pero nos ensachamos de la idolatría que estas personas practican, de los santos a los que adoran. Antes de Lutero, aleluya, hubo reformadores. Y hoy lo quiero llevar a meditar algo. ¿Quién era Lutero? ¿No era un monje católico? A un católico le debemos el que hoy seamos cristianos apegados a la verdad. A un católico le debes tu libertad en Cristo. A un católico le debes que ahora la Biblia se lea personalmente, porque antes estaba prohibido solamente en las parroquias y había una persona indicada para leer. Antes de Lutero, hombres como Juan Hus, como Jerónimo Savonarola, un fraile italiano, dice su biografía que tenía hambre y sed de la verdad, y que en las escalinatas del templo, literalmente con sus oraciones de horas, dejaba charcos de lágrimas pidiendo porque Florencia de Italia sea regenerada del homosexualismo, de los brujos, aleluya. Un católico apasionado por la presencia del Señor, como pocos evangélicos se han levantado en lucha. Antes de Lutero ya había reformadores. Lutero fue el más conocido, ¿sí? Y todos estos hombres pagaron con su vida. Cuando Jerónimo comenzó a predicar en su parroquia acerca del pecado, proclamó en la plaza de Florencia una hoguera de las vanidades. Incitaba a los que tenían joyas, a los que vienen en ese mundo de ocultismo, y apilaban grandes montones de libros de brujería, de ocultismos, porque la palabra que estaba predicando en su parroquia estaba estremeciendo una ciudad, aleluya. Pero un hombre que pasaba horas en la presencia del Señor, un monje católico, aleluya. Y comenzó a oídos del Papa llegar la noticia, y el Papa lo excomulgó. Y dijo Jerónimo: no, tú no me excomulgas a mí, yo te excomulgo a ti. Vete, corrupto, aleluya, porque eres un borracho. Porque el Papa de ese entonces, a la vista de todos, se las empinaba, y el pueblo lo conocía, y el pueblo apoyó a Jerónimo, aleluya. Y comenzaron a tener un avivamiento, que los brujos, no quedó un solo brujo, Florencia, dice la historia, un solo ocultista, aleluya. Las mujeres, dice que venían y tiraban sus bolsas de maquillajes, sus prendas costosas, sus vertidos lujosos, todo les compungía, aleluya, el más mínimo adorno, aleluya, por la santidad de este monje. Tristemente pasó lo que tenía que pasar. Lo colgaron en esa hoguera que él había iniciado, y ahí murió. Es la pregunta hoy en día. Bíblicamente, el único medio para salvarnos es Cristo, la muerte de Cristo. Abra su mente, abra su oído
¿Y qué si de repente en la iglesia católica hay un Martín Lutero con hambre y sed de la verdad? Estoy hablando con la realidad. ¿Qué tal si en la iglesia católica hay un Jerónimo llorando por las noches, por hambre, de sed y de justicia? Hay una promesa para ellos. En el capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy hay mucho cristiano que hace todo a Cristo como una confesión y vienen a las dominicales y a los cultos, pero no tienen hambre ni sed de justicia. Gloria a Dios. Yo no puedo decir, no puedo asegurar si hay un Lutero por ahí llorando por las noches, engañado desde los 12 años. Se le enseñó el sacerdocio católico, se le enseñaron los dogmas, es todo lo que conoce. Y cuando a ti te enseñan algo de pequeño, no es fácil, hermano, renunciar. 40 años de creer una cosa no es fácil, hermano. 60 años, hermano, no es fácil. No es fácil abrazar la fe de Dios. Si fuese fácil, todos ustedes tuvieran a sus hijos allá a su lado, adorando a Dios. No nos hemos ganado a nuestros hijos. Mi alma te alaba, agárrese bien de la banca. Pero sí podemos echar a todos los católicos al infierno. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu parentela? No es fácil servir a Cristo, hermano. Pero me quedo con la palabra. No hay un hombre que siga levantado con hambre y sed de justicia que mi Cristo no lo haya saciado. Bendecimos la vida de estos monjes, aleluya, que abrieron el camino para ser libres y escudriñar esta palabra. No somos la iglesia católica, pero venimos de allí. Tenemos que decirlo abiertamente. La iglesia católica no es tu enemiga. Pablo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y los cristianos fantoches lo han malinterpretado. Han levantado lucha y guerra contra los católicos, contra los testigos de Jehová, contra la luz del mundo, contra los musulmanes. Qué mal estamos interpretando la palabra, pueblo de Dios. Tenemos que hablar la verdad, pero tenemos que vivir la verdad. Tenemos que amar la verdad más que hablarla. Amar la verdad hace la diferencia. Esta enseñanza, ¿qué me gano yo con venir aquí y estar hablando y exponiendo a los católicos si yo no vivo esta verdad? Pero Lutero quiso vivir la verdad. Y estos reformadores quisieron. La tarea de Lutero no terminó con esos papelitos que plantó ahí en la puerta de Gutenberg. Yo creo esto. Mi tarea no termina con estos PowerPoints que les traje aquí. Tenemos una responsabilidad. Desarrollar un hambre por la verdad y por la justicia. Olvídate de los católicos en el buen sentido de la palabra. Olvídate de las sectas. Busca a Dios. Llora en estas escalinatas como lloraba Jerónimo, aquel fraile, aquel monje, hasta dejar lágrimas rodadas aquí. Cuando tú llegues a ese nivel, puedes venir a hablarme de los católicos. Mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué terrible la hipocresía y la religiosidad, aleluya, dentro del cuerpo evangélico de Cristo, los conocedores de la verdad. Y seguramente al comenzar esta enseñanza el pueblo católico se ofendió, pero estoy concluyendo ofendiendo a más de uno aquí presente y que me está mirando por las redes sociales. Qué bueno, porque la verdad ofende a católicos, la verdad ofende a evangélicos, la verdad ofende a testigos de Jehová. Qué buena es la verdad, ama la verdad, aleluya, mi alma te alaba. Gloria a Dios, gloria a Dios, busca a Dios, sé un hombre de oración. El Cristo que te salvó necesita hombres como Jerónimo, el fraile católico que lloraba por un pueblo. ¿Cuántas horas inviertes orando por tu comunidad, por la escuela de tu hijo? Mi alma te alaba. ¿Cuánto te preocupa el homosexualismo? Aleluya. ¿De qué manera lo muestras? ¿Con una prédica? ¿Exponiendo verbalmente o llorando? Aleluya. Se acabaron los homosexuales en Florencia, Italia, por la vida de Jerónimo. Mi alma te alaba. Dios todavía vive. Dios responde a los hombres que lloran en su presencia para que pasen cambios. Mi alma te alaba.
Estamos indignados los evangélicos, indignados porque el alcalde es lesbiana, indignados porque en la escuela de mis hijos todos son gays, aleluya, y solamente hablamos, solamente nos quejamos, aleluya, pero no estamos dispuestos ni a llorar ni a mojar una servilleta de las más baratas, aleluya, mi alma te alaba. Qué tremenda es la verdad. Qué tremenda es la verdad. No estamos dispuestos ni a postrarnos 15 minutos después de una enseñanza, pero somos el pueblo de Dios santos indignados. Fantoches. Fantoches. Cuando un hombre se indigna, llora delante de la presencia del Señor. Escucha, iglesia, cuando realmente el homosexualismo te indigne y la condición de tu barrio, de tu iglesia, de tu familia te indigne, llorarás como nunca has llorado, mi alma te alaba. Mientras eres frío, mientras estás viviendo en el engaño, aleluya, mi alma te alaba. No estás tan indignado como predicas, no estás tan indignado como crees, aleluya. Dios no te ha transformado tanto como tú crees, aleluya. Todavía somos indiferentes, aleluya, a las diferentes mentiras que el enemigo formula en la mente del pueblo, de nuestros continentes, aleluya. Nos reímos. Eres ignorante, nos reímos. Pues ese ignorante tiene más convicción en su ignorancia que mucho pueblo evangélico en su verdad. Agárrese, ya voy aterrizando. Escucha lo que te dije. Esa gente ignorante de la que te ríes y menosprecias tiene más convicción en su ignorancia que mucho pueblo evangélico en su verdad. Gloria a Dios. Cierra sus ojos.